Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted todo el consejo de Dios, le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia, libro por libro, que nos ayudará al crecimiento de la vida espiritual. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Le invito a que nos acompañe en este fascinante recorrido de A través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. El pasaje bíblico de hoy, amiga y amigo, está ubicado en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 16, y avanzaremos hasta el capítulo 15, verso número 2. Tenga su Biblia lista para este recorrido. Vamos a orar. Nos encomendamos a ti, Padre bueno, agradeciéndote este tiempo de estudio de tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos hoy estudiando el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Y en nuestro programa anterior estábamos considerando lo que significa pedir u orar en el nombre de Cristo. Y decíamos que orar en su persona significa pararse en su lugar, significa estar completamente identificado con Él y significa estar unidos a Cristo. Significa que usted y yo, amigo oyente, cuando nos paramos delante de Dios, imploramos los méritos de su bendito Hijo. Nosotros no tenemos ningún mérito ni ninguna posición propia ante Dios. Él oye nuestras oraciones cuando se elevan en el nombre de Cristo. Esta no es simplemente una frasecita que añadimos al final de la oración, terminando con las palabras en el nombre de Jesús. Orar en su nombre es presentar la oración en los méritos de Jesús y para su gloria. Lo haré, dice el Señor, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Una oración que permita que Dios sea glorificado en el Hijo es una oración que con toda seguridad Él contestará. Ahora es necesario que sea para su honra y su gloria, y no para nuestros fines egoístas. Cuando oramos en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios, no estamos orando por egoísmo para nosotros mismos. Estamos orando para Él. Oramos para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahora esta promesa es dada a aquellos que le aman y dan evidencia de su amor cuando guardan sus mandamientos. El amor será demostrado mediante la obediencia a Cristo. Un cristiano indisciplinado no puede decir que ama al Señor Jesús. ¿Cómo le está yendo a usted en este punto, amigo oyente? ¿Le ama a usted? ¿Está usted guardando sus mandamientos porque le ama? Una noche el doctor Harry Ironside estaba sentado en una plataforma con un pastor joven durante una serie de reuniones. Una señorita entró al templo y el pastor le informó al doctor Ironside que ella había sido muy activa en la iglesia, pero que ahora se estaba asociando con el mundo y viviendo con el mundo, y que esta era la primera vez en mucho tiempo que él la había visto venir a la iglesia. Aquella noche, el doctor Ironside predicó sobre este texto de las Escrituras. Pues bien, esta señorita se puso muy irritada, y después del culto vino a hablar con el doctor Ironside y le dijo, ¿cómo se atreve usted a decirle a esta gente que todo lo que pidan en el nombre de Jesús lo hará? El doctor Ironside le contestó, ¿por qué no se sienta para contármelo todo? Ella accedió y le contó que desde hacía algunos meses su padre estaba gravemente enfermo, y que mientras el médico estaba en su cuarto, ella se había arrodillado en la sala para orar y pidió por la mejoría de su padre. Cuando el médico bajó del cuarto, le informó que su padre había fallecido. El doctor Ironside le preguntó a la señorita, ¿qué pasaría si ella, encontrando un cheque que fuese designado para otra persona, tratara de cobrarlo firmando el nombre de esa persona? Ella dijo que sería una falsificadora. El predicador le mostró entonces este versículo: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Luego le preguntó si ella había estado haciendo eso.
y ella se enrojeció. Entonces el doctor Ironside le explicó que lo que ella trataba de hacer era lo mismo que tratar de cobrar un cheque que era designado para otra persona. Todos nosotros, amigo oyente, necesitamos reconocer que la obediencia a Él es la evidencia de nuestro amor y que esta promesa es dada a aquellos que le aman. El Señor hace ahora la promesa del Espíritu Santo. Leamos los versículos 16 y 17 de este capítulo 14 de San Juan. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Esta es una verdad única de esta edad en que vivimos. El Espíritu Santo estaba en el mundo antes de Pentecostés, pero en el día de Pentecostés vino para morar en los creyentes. Eso fue lo nuevo. El Consolador ha venido para fortalecernos. Jesús se va, pero enviará a éste que nos puede fortalecer. No dice que el mundo no recibiría el Espíritu de verdad. Dice que el mundo no puede recibirle. Si solo pudiéramos aprender eso, amigo oyente. Un hombre tiene que creer primero. El Espíritu de Dios toma la palabra de Dios y la enseña y se la abre al creyente. El inconverso tiene que creer primero en Jesucristo como su Salvador. Entonces el Espíritu Santo morará en él. El hombre del mundo no puede verlo porque Dios solo puede ser visto y adorado en espíritu y en verdad. Es visto con el ojo espiritual. El evangelista Billy Graham usa la expresión los ojos y los oídos del alma. Es sólo mediante el Espíritu de Dios que estos ojos y oídos pueden ser abiertos para entender la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el Maestro que nos guía a toda verdad. Sin Él, la Biblia puede llegar a ser solo un libro de historia, un libro de hechos. El Espíritu Santo nos enseña las verdades de la Biblia. Había estado pues en el mundo, pero Jesús dice que ahora Él estará en vosotros. Continuemos leyendo el versículo 18 ahora. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús dice que no nos dejará huérfanos, sino que vendrá en la persona del Espíritu Santo. Ahora los versículos 19 y 20 dicen, Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Ahora, ¿cuál es aquel día? Bueno, en aquel día es el día en que usted y yo vivimos, amigo oyente. Es el día que comenzó con Pentecostés. Vosotros en mí, dice el Señor, y yo en vosotros. Esta es la declaración más profunda en todo el Evangelio de Juan o en toda la Biblia. Aún a un pequeñito le es posible comprenderla, y sin embargo, ningún filósofo puede sondear las profundidades de su significado. Vosotros en mí. Esta es la salvación. Ser salvo significa estar en Cristo. Es por eso que el apóstol Pedro dice que somos salvos mediante el bautismo. Y el bautismo significa identificación, y significa ser identificado con Cristo. Dios ve a todos, o bien en Cristo, o bien fuera de Cristo. O estamos en Él por la fe, o estamos fuera de Él, todavía con los pecados. Si usted, amigo oyente, está en Cristo, entonces Dios le ve en Cristo, y su justicia es la justicia suya, porque estamos completos en Él. Ahora, yo en vosotros, esa es la segunda parte de esta declaración, y esta es la santificación. Es el vivir cristiano aquí en el mundo. ¿Vive Cristo en usted, amigo oyente? El apóstol Pablo dice en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Continuemos ahora con el versículo 21 de este capítulo 14 de Juan. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. No diga que usted ama a Cristo, amigo oyente, si no le está obedeciendo. Aquí Jesús lo expresa muy claro. Jesús se manifestará a aquel que le ama. No crea que esta es una manifestación mediante alguna visión. Más adelante Él dice que es el Espíritu Santo quien tomará las cosas de Jesús y se las revelará.
¿Dónde hace esto? En la palabra de Dios. Allí es donde Jesús es manifestado. Leamos ahora el versículo 22 del capítulo 14 de Juan. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Judas oye todo esto y cree que es maravilloso, pero pregunta si no sería maravilloso que todo el mundo también lo oyera. Y pregunta a Jesús si es que se ha olvidado del mundo. A propósito, aquí está el primer misionero. El Señor Jesús le contesta, y su contestación forma el resto de este capítulo 14 de San Juan. Le asegura que no se ha olvidado del mundo, sino que está pensando en el mundo. Leamos los versículos 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo, El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. La manera en que el mundo se va a enterar del Señor Jesús no es mediante los tratados que distribuimos, sino por nuestra obediencia. Sí, se trata de la obediencia, amigo oyente. La profesión realmente no vale nada. Ser miembro de una iglesia en verdad no vale nada. Nuestro amor tiene que ser evidenciado por nuestra obediencia. ¿Qué le parece el amor suyo, amigo oyente? ¿Le disciplina? Estas cosas son verdaderamente importantes. Continuemos con los versículos 25 y 26 de este capítulo 14 de Juan. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús les está diciendo que Él no se ha olvidado del mundo. El hecho es que Él está pensando en el mundo. Se ha reunido con estos apóstoles en el aposento alto y les ha dado la verdad para que la puedan llevar al mundo en el poder del Espíritu Santo. La única manera en que la verdad puede ser dada al mundo es mediante estos hombres. Juan estaba en aquel aposento alto, y Juan ha escrito estas verdades para nosotros. Jesús les asegura que el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y que les recordará todo lo que Él ha hablado. Leamos ahora el versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Este versículo nos lleva al primer versículo. Es su última palabra de consuelo. La paz de la cual habla aquí no es la paz que resulta de tener perdonados los pecados. Esta es la gloriosa y maravillosa paz que viene al corazón de aquellos que se han entregado completamente al Señor Jesús. Es la paz del corazón y de la mente de aquellos que se hallan en la voluntad de Dios. Veamos ahora los versículos 28 al 31 de este capítulo 14 de Juan. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Jesús les dice que ellos deben de regocijarse porque Él se va, debido a las maravillosas bendiciones que vendrán sobre ellos. Jesucristo volvería al Padre, y luego les enviaría al Consolador. Les dice que no puede caminar ni hablar mucho con ellos, y la verdad es que así fue. El príncipe de este mundo venía. Jesucristo tendría entonces otro encuentro con Satanás, y creemos que tuvo lugar allá en el huerto de Getsemaní. Después iría a la cruz por los pecados del mundo, y luego de su ascensión, el Consolador vendría a los creyentes. Y esperamos que ahora mismo el Espíritu Santo le esté revelando a usted, amigo oyente, las cosas de Cristo. Y así dejamos el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Y llegamos al capítulo 15. Este 15º capítulo de Juan es una continuación del mismo discurso del aposento alto, pero nuestro Señor en verdad no pronunció esta porción en el aposento alto. Por lo menos, la suposición es que no lo habló allí, porque la última declaración del capítulo 14 es, levantaos, vamos de aquí. En alguna parte, entre el aposento alto y el huerto de Getsemaní, nuestro Señor habló las palabras del capítulo 15 y del capítulo 16, y luego hizo la oración del capítulo 17. Probablemente elevó esta oración en camino hacia el huerto de Getsemaní. Ha sido la creencia de muchos expositores de la Biblia que nuestro Señor Jesucristo dijo las palabras de este capítulo 15
en un discurso en el valle de Cedrón, o en la ladera del Monte de los Olivos, porque sabemos que en aquel entonces había una viña en aquella región que cubría aquel valle. También sabemos que era noche de luna llena porque era el tiempo de la Pascua. Y bien pudo haber sucedido así, y creemos que este habría sido un lugar bastante apropiado para hablar las palabras de este capítulo. Ahora, algunos expositores ingleses han ofrecido otra sugerencia que nos inclinamos a aceptar. Creen ellos que Jesús habló estas palabras la noche en que pasó por el templo cumpliendo la ley, ya que la cumplió tan escrupulosamente. Las puertas habrían estado abiertas toda la noche durante las noches de la Pascua. Aquellas hermosas puertas del templo en verdad atraían a muchos turistas. Habían sido forjadas en Grecia y habían sido llevadas a flote al otro lado del Helesponte, y luego traídas a Jerusalén y puestas allí en el templo de Herodes. Eran hechas de bronce, y entrelazada con el oro en las puertas había una vid de oro. La vid era símbolo de la nación de Israel. Hay varias citas bíblicas que nos demuestran que el olivo y la vid son símbolos de Israel. En el Salmo 80, por ejemplo, versículos 8 y 9 leemos, «Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra». El profeta Isaías también se refiere a esta vid en el capítulo 5 de su profecía y dice, «Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil». Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. El profeta Jeremías, por su parte, en el capítulo 2 de su profecía, versículo 21, dice, «Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña?» Y el profeta Oseas, en el capítulo 10, versículo 1, dice, «Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos». Creemos pues que es muy evidente que la vid es una descripción de la nación de Israel. Ahora, amigo oyente, nuestro Señor está diciendo una de las cosas más revolucionarias que aquellos hombres jamás hubieran escuchado. Esto nos parece algo muy conocido para nosotros hoy en día, pero era algo muy extraño para ellos. ¿Quiere escuchar sus palabras? Comencemos, pues, leyendo el primer versículo de este capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Dice Jesús, «Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador». La palabra para verdadera en este versículo es aletinos, que significa genuina. Ahora, una cosa puede ser verdadera comparada con el error y la falsedad, o una cosa puede ser verdadera comparada con lo que sea una falsificación. Este último es el sentido en que es usada aquí. Ya hemos visto esta palabra usada de la misma manera en el Evangelio de Juan. Juan era una luz reflectora, pero Jesucristo es la luz verdadera. Moisés dio pan en el desierto, pero Jesucristo es el verdadero pan. Por tanto, Jesús está diciendo, «Yo soy la vid genuina». Estos discípulos pensaban según su mentalidad judía, y su modo de pensar había sido gobernado por el Antiguo Testamento. Jesús les está diciendo ahora que la nación de Israel no es la vid genuina. Su identificación con la nación judía y con la religión judía no es lo esencial. «Yo soy la vid genuina», dice él. Lo importante ahora es que los discípulos estén relacionados con Jesucristo. Nuestro Señor usó aquí una maravillosa figura, y la expresó con toda claridad. Era revolucionaria en aquel entonces, y hoy en día todavía esto es cierto. No es su identificación con una religión, o ceremonia, u organización lo que es esencial, amigo oyente. Usted tiene que estar identificado con Cristo mismo. Usted está en Cristo por medio del bautismo del Espíritu Santo, el momento en que confía en Cristo como su Salvador personal y es renacido como Hijo de Dios. Mi Padre, dice el Señor, es el labrador. Esta también es una palabra de suma importancia. En los pasajes del Antiguo Testamento y en las parábolas, Dios es el dueño de la vid. Aquí, Él es el labrador, el que cuida de la viña. Jesús es la vid genuina y el Padre cuida de Él. Se nos dice en el Antiguo Testamento que el Señor Jesús subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca.
Piense usted cuántas veces el Padre intervino para salvar a Jesús del diablo, de aquel que quiso matarle. El Padre es quien cuida de la vid y cuidará también de los pámpanos. Los pámpanos o pequeñas ramas tienen que estar unidas a la vid. ¿Para qué? Para llevar fruto, amigo oyente. Hay 3 palabras o frases que son muy importantes y las estudiaremos al seguir leyendo el capítulo. Leamos ahora el versículo 2 de este capítulo 15 de Juan. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. En mí, dice aquí, es decir, en Cristo. Esto es lo que significa ser salvado. Hay grandes palabras como propiciación, reconciliación, salvación, pero estas abarcan aspectos particulares de la salvación. Todo el espectro de la salvación se halla en la frase en Cristo. Hay solo 2 grupos de personas, los que están en Cristo y aquellos que no están en Cristo. Ya hemos mencionado que uno llega a estar en Cristo al confiar en Él como Salvador personal, y así llega a ser hijo de Dios por la fe. Un creyente es renacido por el Espíritu de Dios y luego el Espíritu mora en el creyente. El Espíritu Santo hace otra cosa. También bautiza a cada creyente en el cuerpo de Cristo. Todo pámpano en mí. Este pasaje fue dirigido a creyentes, amigo oyente. Jesús no está hablando en cuanto a cómo una persona se salva. La verdad es que en este pasaje no habla en cuanto a la salvación. Está hablando en cuanto a llevar fruto. Y esta es la próxima frase que queremos señalar. La palabra fruto se menciona 6 veces en los primeros 10 versículos de este capítulo 15. Al seguir nuestro estudio, notaremos que hay 3 grados de llevar fruto. Fruto, más fruto y mucho fruto. Todo el tema aquí es el de llevar fruto. El Señor dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Ahora, ¿de dónde lo quita? Lo quita del lugar o de la posibilidad de llevar fruto. Escuche usted cómo Él describe esto en el versículo 6 de este capítulo 15 de Juan. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Alguien dirá, pues esto me suena como si le fuera posible a uno perder la salvación. Pero recuerde, amigo oyente, este pasaje no está hablando en cuanto a la salvación, sino en cuanto a la producción de fruto. Habla en cuanto al resultado de la salvación. Ahora, en primer lugar, ¿qué es el fruto? No creemos que el fruto aquí sea el ganar almas, como lo creen tantas personas. Creemos que eso es más bien un subproducto, pero que no es el fruto mismo. Es el fruto del Espíritu. El apóstol Pablo habla de esto en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, diciendo, «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza». Este es el fruto en la vida del creyente. 3 de estos son mencionados en este pasaje. Pasemos al versículo 7. «Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho». Esta es la oración eficaz. Ahora el versículo 8 dice, «En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos». Este es el fruto perpetuo. Y pasando ahora al versículo 11 de este capítulo 15 de Juan, leemos, «Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido». Y este fruto es el gozo celestial. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí porque nuestro tiempo se ha terminado una vez más. Continuaremos, Dios mediante, la consideración de este interesante pasaje en nuestro próximo estudio. Será pues hasta entonces que Dios le bendiga ricamente. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. ¿Qué le ha parecido el programa? Nos gustaría saber cómo le ayudó. En pocos segundos más le daré la dirección para que nos escriba. Usted puede escuchar, a través de la Biblia, de lunes a viernes, en esta emisora y en este mismo horario. Será un grato placer poder enviarle las notas y bosquejos de este programa. Estos libritos, sin costo para usted, le ayudarán a seguir paso por paso los estudios en cada libro de la Biblia. Su apoyo a este programa es muy importante para que podamos continuar
día tras día con estos estudios bíblicos por radio. Pedimos su apoyo en oración y con sus ofrendas y donaciones para que podamos continuar en esta emisora. Si necesita más información o sencillamente para que nos cuente acerca de los beneficios que recibe de este programa, escriba a la siguiente dirección: A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Repito, programa A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Por correo electrónico, escriba a atv@transmundial.org. Telefónicamente puede llamarnos ahora mismo gratuitamente al siguiente número: 1-800-880-5339. 1-800-880-5339. Amigo y amiga, nos tenemos que despedir ya mismo. Pido a Dios que le bendiga. Este programa es producido bajo los auspicios de Radio Transmundial. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.